La práctica con compañero es uno de los pilares fundamentales del Tai Chi Chuan. ¿Pero en qué consiste esa práctica? ¿Qué nos aporta? ¿Qué métodos diferentes hay? Y más importante, ¿puede todo el mundo practicarlo? Buenas, soy Javier Arnanz y en este vídeo te voy a hablar de todo lo que necesitas saber para comprender la práctica de parejas. El estudio con compañero emplea un amplio rango de ejercicios de entrenamiento siguiendo un método y comprendiendo la teoría energética del Tai Chi Chuan para así alcanzar la maestría en lo que se conoce como las 24 energías. Estas energías están diseñadas para desarrollar habilidades táctiles y kinestésicas de escucha que permiten a los practicantes de Tai Chi discernir y expresar diferentes cualidades del toque, fuerza e intención. Los motivos para desarrollar la habilidad de comprender la energía son varios. En primer lugar, para probar y comprender lo que hacemos. Practicar los movimientos sin más, de manera vacía, es un camino que no nos lleva a ninguna parte. El Tai Chi es lo que es y aporta lo que aporta si se comprende y practica en profundidad. Poner las manos sobre un compañero y que me las pongan sobre mí es necesario para poder desarrollar y poner en práctica habilidades para la defensa personal. Conocer el movimiento de la forma es conocer la teoría, pero si no se sabe poner en práctica, no tiene ningún valor. No es lo mismo movernos solos que en interacción con otra persona. Van a cambiar las líneas de fuerza, cambian los ángulos, cambian los planes, porque la otra persona tiene movimiento y voluntad propias. Todo eso hay que experimentarlo para poder comprenderlo. También nos permite jugar de manera competitiva. Como adultos tenemos menos espacios en los que poder soltarnos y jugar, y el entrenamiento en parejas nos da el espacio en el que poder hacerlo. Esto se puede llevar más lejos y encontrar un espacio en el que competir si es lo que estamos buscando. Y por último, y posiblemente más importante, el trabajo en parejas es un espacio para el crecimiento personal. Nos permite enfrentarnos a miedos y ansiedades, a lidiar con los problemas con estructura y relajación en vez de reaccionar a ellos de manera refleja. Aprender a lidiar con empujes, presiones y golpes desde nuestro centro, desarrollando el control, es una metáfora de la vida. Muy bien, ya sabemos que es importante, así que vamos a saber qué maneras tenemos de trabajar con compañero dentro del Tai Chi. Las posibilidades son muchas y varían en intensidad y objetivo de práctica, aunque los principios son siempre los mismos. Zhuai Shou significa manos que sienten o manos sensibles. Aunque el Tai Chi Chuan es un arte marcial, en las primeras etapas del estudio tradicional los aspectos marciales no entran en juego de manera abierta. En primer lugar, en cambio, el prerequisito del entendimiento de Chan Yan Yin, la energía de adherir-pegar, tiene que ser desarrollado para poder alcanzar la maestría. La energía de pegarse hace posible la habilidad de escuchar, comprender, recibir y transformar o neutralizar. Esto permite la posibilidad de sentir la energía y crea las condiciones para el estudio del Tai Chi Chuan como arte marcial. La práctica con compañero en esta etapa se ocupa de cuestiones del tipo de cómo hacer y mantener el contacto, cómo encontrar la propia estructura a través de la relajación y cómo generar y adaptarse adecuadamente a los movimientos. El Zhuai Shou proporciona la plataforma para el estudio sin tener que preocuparse de la neutralización de una fuerza hostil o emisión de fuerza. Las manos sensibles es la base, la exploración no competitiva de los primeros niveles del contacto. Su propósito es desarrollar las cualidades en el practicante de Tai Chi que facilitarán el diálogo del empuje de manos y nos prepara para las consideraciones más marciales. Las manos sensibles no hacen referencia a ganar, sino que tratan sobre comunicación táctil, transformación y cómo generar movimiento. Zhuai Shou significa manos que empujan. Este tipo de entrenamiento es sin duda el que suele venir a la cabeza cuando se piensa en practicar con compañero en el Tai Chi Chuan. Podemos encontrar multitud de métodos y hay muchas variaciones en función de las escuelas. Se basan en un principio en ejercicios reglados en los que se exploran diferentes técnicas de manera repetida para dar al alumno la posibilidad de dominarlas.
Los ejercicios se pueden dividir en rutinas coreografiadas o práctica libre, a una o dos manos, a paso fijo o móvil. Ejercicios de empuje de manos hay casi tantos como escuelas, pero al final no dejan de ser variantes de unos mismos patrones. Un ejemplo de los patrones más comunes lo podemos encontrar en el libro de Chen Yanlin de 1943, Boxeo de Tai Chi, sable, espada, palo y combate compilados. Ahí presenta 8 métodos de práctica de empuje de manos a pie fijo. Estos 8 ejercicios son diferentes estudios de cómo lidiar con diferentes energías para establecer unas buenas bases. Si practicas empuje de manos, seguro que has hecho alguna variación de estos ejercicios simples. En el prólogo de este capítulo, Chen Yanlin dice: las bases de cualquier Kung Fu se basan en prolongar el entrenamiento de los primeros pasos durante mucho tiempo para que cuando sea necesario aproximarnos a un oponente, uno busque los atajos inconscientemente. Entrena con una mano hasta alcanzar la habilidad con ambas manos. Al final, uno será capaz de hacer esto sin ningún pensamiento. Pero si uno empieza con el método de Shisen Tuiso, 4 manos, él o ella será incapaz de hacer distinciones claras. Uno debe conocer y entender estos procesos de entrenamiento de empuje de manos. Después de haber establecido unas buenas bases, se pueden pasar a patrones más complejos como el Shisen Tuiso o 4 manos, que explora las 4 energías cuadradas Peng, Lu, Qi y Yan, y el Dalu o gran desvío, que estudia las energías diagonales Cha, Ye, Zhou y Cao. El estudio mediante patrones es parte del método de aprendizaje, pero ese método debe avanzar incorporando grados de libertad para que el practicante vaya desarrollando su habilidad en situaciones cada vez más inciertas. Ta Shou significa manos que golpean. Estos ejercicios son mucho menos populares porque la mayoría de practicantes se basan en la parte del Tai Chi que trabaja desde la conexión. Pero es una parte muy importante del entrenamiento del Tai Chi Chuan tradicional y desempeña un papel importante en la energía de emitir o Fa Jin. Si bien hay muchas maneras en las que las manos pueden golpear, el objetivo de este estudio es golpear con el puño. La forma de golpear se describe como aporrear, chui, una especie de golpe percusivo o martilleo que se puede correlacionar con Peng y Yan desde el empuje de manos. En el entrenamiento de Ta Shou, desviar, Lu, es la base de la defensa y los miembros de la familia de Lu, como manos como nubes y retroceso del mono, lo sustituyen cuando es necesario. Los ejercicios utilizados para entrenar Ta Shou se denominan puños encadenados. Estas prácticas están diseñadas para entrenar las habilidades de ataque y defensa en situaciones de golpeo y extender el empuje de manos a un uso práctico. San significa dispersas o sueltas y Shou, como en los casos anteriores, manos. La traducción sería algo así como manos libres y muchas veces se puede encontrar como combate libre. Al igual que en los casos anteriores, la libertad es algo que se debe ganar progresivamente. Dentro del San Shou podemos encontrar el estudio de aplicaciones de los movimientos de la forma y los combates coreografiados, que son secuencias preestablecidas en las que los practicantes realizan movimientos de ataque y defensa para estudiar la aplicación, el momento y la distancia de los movimientos de las formas individuales. Aunque estas rutinas de parejas pertenecen al estilo Yang, no se pueden considerar Tai Chi de la familia Yang y por eso no se encuentran en los currículums de los linajes oficiales. Podemos encontrar referencias a esta forma en el manual de 1943 de Chen Yanlin, Boxeo de Tai Chi, sable, espada, palo y combate compilados. La forma es más popular en Taiwán, donde abundan más interpretaciones estilísticas. En el continente la secuencia se conoce probablemente mejor en Shanghai, donde Chen estableció su hogar. También existe una variante de la forma publicada por el Comité de Wushu de la República Popular China y tiene una serie de movimientos realizados individualmente y coordinados entre las dos personas al principio y al final de la forma. Como puedes ver, el currículum de parejas es extremadamente extenso. Los ejercicios y métodos de abordaje varían mucho entre escuelas, pero lo importante es que haya un método y que se ponga en práctica. No es necesario pasar por cada uno de los sistemas en orden o incluso hacerlos todos.
A través del estudio de aplicaciones se puede desarrollar el contacto del Yueshou. A través de las manos sensibles se puede aprender a lidiar y a crear diferentes energías. A través de aprender a defender puñetazos puedes desarrollar la conexión y aprender a manejar el centro del oponente. Todo esto son herramientas y lo importante de la herramienta es usarla de manera adecuada, y cuantas más tengas y más específicas sean, mejor podrás realizar la tarea. El trabajo de parejas es una parte fundamental de la práctica, tan importante como el estudio de la técnica individual o el desarrollo de la energía interna a través del Neigong. Espero que te haya gustado este vídeo que he podido hacer gracias al apoyo de mis protectores, guardianes y héroes de Patreon. Si quieres formar parte del grupo de los audaces del Chi, tienes el enlace abajo en la caja de descripción. No olvides darle al me gusta, compartirlo y dejarme un comentario contándome qué es lo que más te gusta de la práctica en parejas. Te dejo unos vídeos que seguro que te interesan y nos vemos por aquí en otro vídeo.